A continuación, presentamos al doctor Mauricio de la Torre, quien posee una trayectoria profesional de más de 18 años, de los cuales 9 se ha desempeñado como auditor interno en los sectores financieros, industrial, agroindustrial, comercial y fiduciario. Ha ejercido cargos relevantes como contralor, asesor contable, contador general de varias compañías, catedrático universitario, auditor interno del Sistema de Gestión de la Calidad, ISO 9001. Adicionalmente, fue miembro del Instituto de Auditores Internos del Ecuador, interventor calificado por el SIC, auditor interno calificado por la SBC, perito profesional acreditado por el Consejo Nacional de la Judicatura, auditor externo. Actualmente se desempeña como auditor y perito en libre ejercicio y docente en la Universidad Central del Ecuador. Hoy, en esta tarde, nos va a hablar sobre el tema análisis de operaciones de concentración cuando generan problemas a la competencia, análisis desde la academia. Doctor, bienvenido, buenas tardes. Estimados estudiantes, reciban ustedes un cordial saludo de un docente que trabaja acá y más que como docente de un egresado de la gloriosa Facultad de Ciencias Administrativas. Para mí será un gusto hablar sobre el tema que nos atañe, remedios estructurales en operaciones de concentración. Tomemos en consideración primero algunas consideraciones que dentro de los considerandos tiene la Ley Orgánica de Regulación y Control de Poder del Mercado. Primero, existe la Constitución emitida en 2008. Ella garantiza a las personas el derecho a disponer de bienes y servicios de óptima calidad y a elegirlos con libertad. Garantiza el derecho a desarrollar actividades económicas conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental, el derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato. La formulación, ejecución y evaluación y control de las políticas públicas y servicios debe orientarse a la realización y garantía del buen vivir. Es decir, existe toda una normativa que se desarrolla dentro del contexto público. Y dentro de este contexto público debemos entender que el Estado fue concebido como una forma de dominación política cuya función principal consistía en garantizar el orden y la paz social. Esta función de garante se ejercía mediante la acción reguladora del Estado. También es necesario acotar que para que exista esa interrelación y esa armonización entre todos los intervinientes, aparece el derecho. Es decir, el derecho proporciona la necesaria dosis de estabilidad y ello se ve con nitidez en el campo de las instituciones. Siguiendo con dentro de este contexto público donde operan todos los intervinientes y dentro de los intervinientes, las organizaciones, las empresas, debemos entender que las políticas públicas corresponden a soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos. Uno de los temas más interesantes de las políticas públicas es que buscan la seguridad. Entendemos entonces que la seguridad es una necesidad en todos los órdenes y si no existe un sustento de paz y orden, ningún plan o programa tendrá éxito. Por lo que entonces decimos que lo que se busca con la implementación de las políticas públicas, entre otras cosas, es la seguridad como tal, ya sea de orden económico o social. En este caso nos estamos refiriendo a la búsqueda de la seguridad económica en todos los grupos de poder que tienen concentración económica. Para que este tema se dé, es decir, para que exista una armonía, una seguridad jurídica, debe existir una regulación. La doctrina internacional determina que existen dos sistemas para combatir los problemas: preventiva y represiva. Represiva por la ejecución de normas penales y preventiva mediante la aplicación de normas administrativas, mediante el control de ciertas organizaciones, sectores y profesiones. Dentro de este contexto, la regulación es muy importante para tener consideración que las empresas, el Estado y la sociedad como tal tenemos límites preestablecidos.
es decir, que no exista un aprovechamiento o beneficio unilateral de alguien. Cuando esto se presenta, ¿qué es lo que tenemos? Pues lo que tenemos es la aparición de la corrupción. Transparencia Internacional define a la corrupción como el abuso del poder para beneficio propio. Puede clasificarse en corrupción a gran escala, menor y política, según la cantidad de fondos perdidos y el sector en donde se produzca. Esta corrupción se da en todos los estados y en todos los niveles, tanto en el sector público como en el sector privado, por lo que también nosotros debemos de entender que existe un impacto económico a las naciones. Una característica de los niveles de corrupción es que las cifras que se manejan son extremadamente altas, totalmente altas. Veamos un pequeño ejemplo del impacto económico en las naciones que tiene la corrupción. Este es un informe, esta es una parte, es un extracto de un informe tomado de la Oficina de las Naciones Unidas en lucha contra la droga y el crimen, emitido en el 2011, y nos dice que si solamente los flujos relacionados con el tráfico de drogas y otras actividades transnacionales del crimen organizado fueran considerados, los ingresos relacionados habrían sido equivalentes a alrededor de 650,000 millones por año en la primera década del nuevo milenio, equivalente al 1.5 del Producto Interno Bruto Mundial, 870,000 millones en el 2009, suponiendo que las proporciones se mantuvieron sin cambios. Los fondos disponibles para el lavado a través del sistema financiero habrían sido equivalentes al 1% del Producto Interno Bruto Global, o de 580,000 millones en el 2009. Estoy seguro que esas cifras se habrán, si no duplicado, incrementado sobremanera. Dentro de este contexto, en la parte de la microeconomía, uno de los intervinientes, si no el más importante, son las empresas. Las empresas, entendiendo como tal, son creadas con un objetivo clarísimo: obtener rentabilidad, beneficio, lucro. Pero ¿hasta dónde puede llegar a eso? ¿Hasta dónde pueden y tienen poder para determinar en función de la rentabilidad que desean obtener? ¿Hasta cuáles son los mecanismos? Uno de los temas que actualmente también está en boga es la responsabilidad social corporativa. Veamos qué es lo que nos dice el Banco Interamericano de Desarrollo en función a estos lineamientos, tomando en consideración estos aspectos de orden político, cultural, geográfico que afectan a las instituciones. En particular, deben situarse en el contexto de las políticas públicas y del desarrollo institucional del país. Así, las prácticas deben adaptarse al medio en que se opera y la definición de lo que es responsabilidad de la empresa varía en cada situación. Prácticas que pueden ser consideradas innecesarias o hasta filantrópicas en un país desarrollado pueden ser básicas en países en vías de desarrollo. Esto, como les decía, es un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo en el 2011. Si el fin de las organizaciones es obtener lucro, beneficio, rentabilidad o ganancia, hay grupos económicos muy grandes en el poder. Veamos qué es lo que justamente nos dice el Forbes en este último octubre. Las cifras que se presentan en octubre de 2016, la revista Forbes, donde se señalan algunas cantidades que nos permiten cuantificar de manera mucho más objetiva la preocupación mundial, y es que es una preocupación mundial la desigualdad de la riqueza, de la distribución de la riqueza. Los 400 más ricos de Estados Unidos son más ricos que nunca, con un patrimonio neto combinado de 2.4 miles de millones de dólares y una fortuna promedio de 6,000 millones. El capital contable mínimo para la entrada fue de 1,700 millones de dólares. Es decir, quienes conforman la lista poseen un patrimonio mínimo de 1,700 millones de dólares. ¿Sí le reconocen a la persona que está en la foto? Famosísimo, ¿verdad? Entonces, veamos y echémosle un vistazo, un guisaje muy, pero muy breve de quiénes son las 20
las 20 personas más ricas, económicamente hablando, del planeta en el 2016. Pero más allá de los nombres, les invito a que nos fijemos en el origen de la fortuna, es decir, de dónde devienen, de qué empresas o de qué consorcios, de qué monopolios devienen esos ingresos. Pues tenemos Microsoft, Zara, el sector de las comunicaciones, Amazon, Facebook, Oracle, sin duda empresas referentes a nivel mundial. La presentación va a ser dejada acá o en la dirección de carrera por si acaso les interese. Dentro de este contexto, ya un poco entrando en materia, lo que es necesario entender es que debe haber un marco regulatorio. Habíamos visto un poco y entendido el tema de las políticas públicas, pero veamos entonces cuál debería ser el marco ideal o deseado para que la política de regulación se concrete. Partiendo de una política de competencia, que en nuestro caso existe la ley orgánica, basado en sus reglamentos, leyes e instituciones, como tenemos la Superintendencia de Control del Mercado, y pues el cumplimiento de las decisiones de fusión y los cárteles, estos dos pilares me dan que existe una fortaleza de la política de competencia. Esto a su vez genera efectos directos y efectos disuasorios, que a su vez generan efectos de la política de competencia en mercados o sectores relevantes. Dicho de otra manera, la fortaleza de la política de competencia basa su estructura en la política de competencia y en el cumplimiento adecuado de la normativa expresa. Pero esto de manera general, aterrizándole un poco, tenemos ya que esto tiene incidencia en el nivel de los precios. Si esto ocurre de manera adecuada, los precios descenderán. Al descender los precios, obviamente el margen bruto o los márgenes brutos descienden. Si esto sucede, a su vez, entonces tenemos como resultado que existe un efecto en la competencia, y es lógico, ¿verdad? A los efectos de la competencia, si bajan los precios y los márgenes, pues el mercado vamos a tener movilidad en el mercado. Con estos resultados, pues obviamente tenemos que efectos macroeconómicos y efectos distribucionales. Entre los efectos macroeconómicos, los académicos establecen que habrá un mayor Producto Interno Bruto, generándose una mayor cantidad de empleo. Y dentro de los efectos distribucionales, pues habrá una mejor o equitativa distribución de salarios entre los trabajadores con diferentes niveles de habilidad. Visto de esta manera el contexto macro de la parte normativa, veamos cómo las autoridades pueden evaluar si el impacto es el deseado en la sociedad. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, OCDE, ha establecido una guía para ayudar a las autoridades en dicha medición. Esta guía está basada en 4 pilares fundamentales: el alcance de la evaluación, los principios generales sugeridos, una metodología y la explicación de las estimaciones. Entremos con el primer punto que es el alcance de la evaluación. El alcance de la evaluación toma en consideración 3 puntos. Incluir como mínimo el impacto de todas las decisiones relacionadas con las concentraciones objetadas, autorizadas, sujetas a condiciones y cárteles, abarcar todas las decisiones antes mencionadas tomadas en el transcurso del año anterior y tener en cuenta los beneficios obtenidos por los consumidores. Uno de los puntos más importantes es el primero. Centrémonos en conocer cómo está el ámbito ecuatoriano en cuanto a niveles de aprobaciones y/o rechazos. Por lo tanto, la Superintendencia, en su libro reciente,
Análisis de concentraciones económicas y concentración estructural en el Ecuador, nos presenta, valga la redundancia, este análisis de concentraciones desde el 2012 al 2015, en donde tenemos los casos abiertos, operaciones condicionadas y pues operaciones negadas. Si ustedes se fijan, estimados estudiantes, vemos que en el 2012 y en el 2013 los niveles o el número son bastante bajos. Esto básicamente porque los límites aún estaban pendientes de establecerse. Pero dentro de estas concentraciones económicas, dentro de estos casos, ¿todos son favorables? ¿Se desiste? ¿Qué es lo que pasa? Un estudio internacional en la Comunidad Europea al 2015 demuestra qué es lo que pasa, presenta ciertas estadísticas que desde mi punto de vista he tomado las dos que me parecen más importantes. Ustedes también acá tienen la fuente correspondiente si es que quisiesen aclarar mucho más el tema. La primera, el primer estudio realizado por Deloitte, como ustedes deben saber, Deloitte, una de las firmas de auditoría más grandes del mundo, realizado en el 2007. Y pues una encuestadora a nivel mundial. Veamos entonces cómo está el resumen de los resultados de encuestas sobre los efectos disuasorios. Tenemos la fuente, cuál ha sido la metodología, la conclusión y el número de casos disuadidos por cada caso investigado o detectado. Veamos lo que nos dice Deloitte. De cada 30 entrevistas con abogados en el tema que han realizado el cuestionario, con 234 abogados y 202 firmas grandes, es decir, que tienen más de 200 empleados en el periodo 2004 y 2006. ¿Cuál fue la conclusión? Que el acuerdo, aquí me pareció importante este tema de Deloitte, porque clasifica la conclusión desde dos puntos de vista. Primero, desde el punto de vista de los abogados que llevan a cabo las fusiones y desde el punto de vista de la organización. Desde el punto de vista de los abogados, el 8% de las fusiones calificadas son abandonadas y el 7% modificado. En cambio, el acorde de las compañías, el 8% son abandonadas y el 4% modificadas. Por cada fusión negada o remediada, 5 son abandonadas o modificadas a acuerdo a los abogados, mientras 16 son abandonadas o modificadas acorde a las compañías. La investigación más reciente del 2011, llevada a cabo mediante una encuesta en línea que ha sido satisfactoria por 512 compañías y 97 firmas de asesoría en leyes de competición o competitividad, principalmente abogados, en el periodo del 2015 a mediados del 2010. Nos dice que el 13% de las fusiones notificadas son abandonadas y el 5% son modificadas. Pero este es el dato más importante que me parece. De cada 5 cárteles detectados, 5 son disuadidos, pero solo 1/3 de los carteles son identificados. Hay que entender que cárteles se entiende el grupo cuando se ponen de acuerdo grandes empresas multinacionales para obtener mayores beneficios. ¿Cuáles son? Pasemos a la segunda parte, que son los principios generales de esta guía. El primer punto, siempre que sea posible se debería utilizar información específica de los casos, partir de que de ninguna decisión tendrá un impacto negativo. Y esto es importantísimo. ¿Por qué la importancia de este punto que se debe tomar que ninguna decisión tendrá un impacto negativo? Obviamente, si el ente regulador estipula que va a haber un efecto negativo para la sociedad y el mercado, pues debe negarlo. Esa es la premisa. Tercero, estimar los beneficios estáticos del consumidor y si es posible incluir también los beneficios dinámicos. Entendiendo que los efectos estáticos son los de una intervención en los precios, mientras que los efectos dinámicos son los en la innovación, calidad y productividad. Calcular y publicar con regularidad la evaluación del impacto. Y esto también es muy importante porque existe la ley de transparencia de la información pública,
por lo cual todos los ecuatorianos deberíamos tener acceso para saber cómo se encuentran estos procesos, no solo en esta institución ni de este proceso, sino a nivel general. Presentar los resultados como cifra anual y como promedio anual variable en el transcurso de 3 años, presentar los resultados por tipo de decisiones siempre que sea posible, por ejemplo, separar el impacto estimado de las decisiones a los cárteles de las decisiones de concentraciones y dar estimaciones puntuales dentro de un rango de valores recomendables. La norma estipula que lo óptimo, lo razonable sería 3 años, pero dependerá del impacto, de la magnitud que esté en medio de la fusión o concentración para que esto sea o no manejable. Un poco ya de manera general, llegando al tema de las conclusiones, la política en cuanto de concentraciones debe impulsar innovación e inversión, es decir, modernizar las normas sobre ayudas estatales para fomentar medidas de ayuda que favorezcan el crecimiento, garantizar una competencia no falseada en la web, eliminar las barreras y obstáculos en línea a la innovación, fomentar mayor oferta de acceso a los medios de comunicación para la ciudadanía. El conocimiento de la ciudadanía es fundamental para que usted, en un mercado cada vez mucho más exigente, debe mejorar el funcionamiento de los mercados innovadores con dispositivos móviles, y es allá donde apunta todo el mercado de la inclusión financiera. Aplicación de la normativa antimonopolio con vistas a hacer la energía más segura, asequible y sostenible. Esto es uno de los retos que se puso, por ejemplo, la Comunidad Europea con grandes resultados. En nuestro país, la reciente inauguración de la central Coca-Cola Sinclair también puede ser un paso para la generación de energía limpia. Y pues terminando es mantener el atractivo del país para la inversión. Muchísimas gracias.